persona. ¿Por qué? Porque si nosotros estuvimos bien en ese tiempo, pero la persona mejoró, su viaje lo cambió muy para bien, es más fácil estar feliz con esa persona. Pero miren si la situación hubiera sido al revés. Miren si un hijo, que es lo que mi papá tuvo que emigrar de Italia por la Segunda Guerra Mundial. Abandonó a su familia y se vino a la Argentina en busca de un horizonte que no tenía en la Italia de posguerra, de Mussolini. ¿Qué pasa si mi hijo se hubiera tenido que ir por necesidad, presionado por las circunstancias del país o la región donde yo vivo, y cuando se va al exterior no le va bien? Y cuando vuelve a los 13 meses, vuelve muy complicado. Vuelve amargado, vuelve atemorizado, vuelve preocupado, vuelve nervioso. Entonces, el reencuentro de un padre con su hijo siempre al principio va a ser felicidad, porque es una cuestión de contacto físico y demás. Pero acá esto sería un bemol importante, ¿no? Resulta que mi hijo ha vuelto en dificultades y yo tengo como padres, tenemos que hacernos cargo de ver cómo lo ayudamos. Así que acá habría un peso importante a la palabra felicidad. Bueno, quería como completar el panorama de vida, ¿no? Para no quedar también como egoísta. Yo reconozco que soy un afortunado en la vida de que esta experiencia se dio así, pero podría no darse así. E incluso en el futuro podría cambiar. Ninguno de nosotros tiene esta palabra bendita asegurada en todas las etapas de la vida. Así que Jesús, gracias por la pregunta y creo que la resumo nuevamente, ¿no? En un sentido cambió para bien y eso nos da un placer muy grande, una felicidad. Y por el otro, lo tomamos, como dijo Héctor, en forma un poco risueña, finalmente tiene 26 años, todavía es muy joven, y aquí se relaja y es bastante parecido al de antes. Bueno, ¿alguna más? ¿Qué dicen? ¿O largamos la clase? Rodrigo, ¿fue satisfactoria la charla? Como si hubiéramos estado en un café. Sí. Nomás la última pregunta, ¿qué es lo que hacía en un lugar y luego ya se fue a otro? Bueno, ¿El mismo tipo de trabajo? no, es una cosa un poco compleja. Mira, él acá estaba estudiando por un lado, pero por el otro emprendió, tuvo tres negocios, y cuando se va para allá, se va con la dificultad de que no tiene ni un título y no tiene experiencia como empleado, porque él tuvo, así como iba lento en el estudio, entre otras cosas tuvo dos franquicias. En una de ellas tuvo que aprender a hacer pizza, porque la franquicia era de pizza y aunque él era el dueño, las pymes en Buenos Aires o en Argentina en general, que vas a tener empleados que te van a ayudar, como son pequeñas empresas, primero tenés que saber la calidad del producto que haces, tenés que entender el producto. Y segundo, si falta el pizzero o los dos pizzeros que tenés que hacer el trabajo. Bueno, ¿qué ocurrió? En Barcelona entró a trabajar en un call center, una experiencia, digamos que cayó parado de una manera insólita. Repasemos lo siguiente. Hay tres tipos de call center. Alan se va a identificar bastante con este tema. Hay tres tipos de call center. El más difícil, si yo los llamo a ustedes y les quiero vender algo. Es muy posible que me ataquen, me corten, me insulten. En Argentina está muy difícil ese tema. Segundo tipo de call center, soporte técnico. ¿Qué pasa si yo te llamo, Rodrigo? Mejor, al revés, perdón. Yo ya no te llamo a ti, tú me llamas a mí. Y aunque estás enojado porque tienes un problema con el celular, yo soy tu soporte técnico. Entonces, una vez que tú te descargues, me vas a tener que respetar y escuchar porque yo soy tu ayuda. Hay un tercer tipo de call center que quizá en México no es tan conocido, en Argentina es muy conocido. Es el call center que te llama porque tú tienes una deuda. Entonces, miren cómo cambia el panorama. Yo te llamo en este tercer caso, Rodrigo, me presento y te digo, mira, tú tienes una deuda de 80.000 pesos con Carrefour.
pero yo estoy aquí, te he llamado para ayudarte a que no te pongan en el veraz. Acá es la institución que te pone, que te deja una marca financiera negativa. Entonces, Rodrigo, si me escuchas y tú me cuentas por qué no estás pudiendo pagar, nos vamos a poner de acuerdo para encontrar una solución al problema. Entonces, este tercer tipo de call center, se llama acá de rescate de deudas. Andrés tuvo la suerte de caer en un call center de argentinos, dueños argentinos, compañeros argentinos, supervisor argentina, y que llamaban a la Argentina. Miren lo que es la globalización también, ¿no? Vía llamadas IP, llamaban a los argentinos para rescatar la deuda. Entonces él, aunque tardó en encontrar, porque él, una de las cosas que aprendió es que conseguir trabajo no es fácil. No es fácil cuando no tienes un título, una profesión definida, es difícil, aunque en cualquier país. Cuando consiguió el trabajo, bueno, saltó varios casilleros porque tuvo la suerte de tener un trabajo que le parecía agradable. Tuvo sus incidentes también, ¿no? Le escuchaban las grabaciones y lo iban corrigiendo y demás. ¿Qué ocurre? A los 2 meses, un primo de él, que vive en Barcelona, que había trabajado en un hotel en Dublín, lo invita a ir a un lugar muy chiquito en Irlanda que se llama Westport. Ahí viven 5.000 personas. Estando en un pub, mi hijo, que acá en general es como tímido, introvertido, se puso allá, parece que hablaba de más, se puso a hablar con el dueño del pub y le dijo que, ustedes saben que España está en crisis, entonces él ganaba 700 euros mediodía, apenas estaba sobreviviendo al principio. Por supuesto, se fue con ahorros, sabe que cuenta con el apoyo, no es lo mismo que una persona que está necesitada de conseguir sí o sí, pero fue buena la experiencia de que no conseguía hasta que apareció el call center. Cuando se va a Irlanda y se pone a hablar con el dueño de un pub, le dice a quemarropa, de cara dura, como decimos, ¿se dice cara dura en México? La persona que es así desinhibida. ¿Ustedes usan la palabra cara dura? No, no que yo sepa. No. ¿Y cómo dirías, Jesús, una persona que sin que tú o sea, nos hemos saludado y yo te digo de repente, oye Jesús, yo en un inglés no perfecto, y me estoy dirigiendo a ti que eres irlandés, te digo, Jesús, yo estoy buscando trabajo en cualquier país de Europa, porque tengo pasaporte italiano, ¿te puedo servir? ¿Cómo dirían en mexicano el que es mandado, el que es audaz? ¿Cómo le dicen? ¿Qué término coloquial usan ustedes para decir de esa persona que, acá le decimos cara dura, ¿no? De que, pará, yo ni te conozco, ¿cómo me vas a decir de esta manera tan intempestiva? ¿Tienen un término coloquial? Confianzudo. Es muy osado, ¿no? Es muy osado. Osado. Osado, confianzudo. Y que le habló al Chile, dices. ¿Que le habló al Chile? Sí, o sea, loco, mira, yo necesito así, 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 y necesito trabajar, cabrón. ¿Qué onda? ¿Me da chamba? Ah, cabrón, ¿qué? O sea, ¿qué dice? No, pues le habló al Chile o ¿qué otra forma habría por aquí? Está bien, pero se entendió el concepto. Sí, Entonces, resumo, ¿no? Y adelanto. En este momento tiene un trabajo fijo, porque le han prometido de nuevo dárselo cuando vuelva. Está 6 meses como pisero, porque este grupo empresario tiene un hotel y un pub. Entonces, en temporada alta, que recibe mucho turismo, Westport, él trabaja de pisero. Y en temporada baja, está como auxiliar de cocina y ya le propusieron que haga un curso de chef. El resumen de la historia es que está logrando ahorrar más de 1.000 euros por mes. Así que ya vino feliz de la vida porque ya nosotros, algo que les puede servir, ¿no? Lo que nos estresó bastante como padres es la ansiedad que él tenía. Él tiene ahorros, pero es una persona muy, muy autoexigente y entonces él en su plan de viaje no se lo tomaba como vacaciones. Y eso nos metía estrés a nosotros, porque le decíamos, a ver Andrés, tienes ahorros, puedes vivir un año viajando, como un joven de 25, 26 años, que interrumpió una carrera, pero la retoma cuando vuelve. ¿Por qué esa presión
de conseguir rápido trabajo y demás. Bueno, él tiene ese estilo. ¿Y qué ocurrió? Nosotros hubiéramos preferido que él viajara con ese perfil. Siempre le decíamos, pasó un año entero y no gastaste euros, los invertiste. La experiencia que vas a tener en el exterior te va a cambiar la vida. Vas a aprender inglés a fondo, vas a conocer otras culturas. Se dice changas en México al trabajo temporario. ¿Cómo le dicen ustedes un trabajo que, por ejemplo, una persona puede hacer un mes en temporada alta en Barcelona? ¿No le dicen changas en temporada alta, por ejemplo, en Cancún? ¿Cómo le dicen ustedes un trabajo temporario? ¿Cómo le No, tiene, no, nomás trabajo no, temporal. no hay un nombre. Acá le decimos changas, por eso me salió ese Chambita, término. Bueno, entonces le dijimos que algún trabajo temporario iba a conseguir y que no se preocupara. Claro, al principio sufrimos la misma ansiedad que él, porque él nos llamaba, se quejaba, que me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron, y que me dicen que como tuve negocios, no tengo experiencia como empleado. Entonces se producía esa paradoja. Me dicen, sí, acá en tu currículum vos tuviste 3 negocios, pero nosotros no lo podemos comprobar, y efectivamente nunca tuviste un jefe, nunca trabajaste en equipo, porque siempre fuiste dueño de negocio, no nos servís. Entonces empezó a pasar esa paradoja. Bueno, el resumen es que él trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana, o sea, cosa que en Argentina no es común, porque todo el mundo hace horas extras, trabaja 9, 10 horas, vive en un lugar que va caminando a su trabajo, consiguió gracias al primo, ¿no? Que ya conocía a una persona que es turca, una habitación con balcón, un balcón hermoso que tiene ahí que nos ha mostrado ya varias veces por el Skype, por el WhatsApp, y el equipo de gente que lo tiene ya les dijo que lo quieren mantener todo el tiempo que él desee. De hecho, él se viene a la Argentina con el acuerdo de que se toma 2 meses de vacaciones y cuando vuelve a principios de marzo, reingresa en la empresa y le empiezan a pagar el curso para ser ayudante de chef. Entonces, bueno, él se siente en la gloria, obviamente. Porque en ese lugar, una particularidad, ¿no? En ese lugar, la mayoría de la gente contratada son estudiantes. Alan, esto se parece a la dinámica de los call centers, ¿no? Este grupo tiene el problema de que toda la gente que contratan joven se van después. Franceses, sobre todo españoles, ¿no? Españoles, franceses, pero hay polacos, hay rumanos, todos se van. Entonces, como Andrés tampoco conocemos su futuro, pero ya lleva 6 meses y le pareció tan buena su experiencia que mínimo 1 año o 2 más él se piensa quedar. Así que ese es el resumen, Rodrigo, de la experiencia en torno a mi hijo. No, qué bueno que le fue bien y por en parte eso, a lo mejor estaba medio pedo cuando se animó a hablar con el amigo ahí, pues estaban en el pub y todo eso, pero qué bueno que le sale eso y que ahora tiene algo, ¿no? Algo más definido, como dices, ¿no? Algo más definido y qué bien. Sí. Otro detalle que me gustaría contar, ¿no? Que rescato de la actitud de él. La cuestión fue así. El primo le propone irse una semana a Irlanda y al tercer día sucedió lo del pub, ¿no? Mi hijo había ido con una mochila y con las llaves del departamento de Barcelona. Cuando tienen esa noche la charla, la persona le dice, ¿seguro que sabes hacer pizza? Andrés le contesta, sí. Mañana a la mañana vení que nuestro cocinero italiano la vas a hacer delante de él y la vamos a comer con un par de los dueños de aquí del lugar. Mi hijo va al otro día con el primo, hace la pizza, le dicen que lo quieren contratar y le preguntan a mi hijo, ¿y cómo haríamos la cosa? Y Andrés les contesta, ¿cuándo quieren que empiece? Necesitan que, no, perdón, fue así, según nos cuenta él, ¿no? Y los hechos son esos, ¿no? Dicen, yo puedo empezar mañana, les dijo. Entonces, el primo de él, el sobrino de mi esposa, ¿no? Se llama Vadim, se volvió con la mochila, con parte de la mochila de mi hijo y las llaves de Barcelona a devolver el departamento. O sea, mi hijo no
no volvió a pisar Barcelona. Fue una decisión así, como una partida de ajedrez relámpago. Fue una decisión relámpago. Claro, podría haber salido mal o podría haber estado desconforme, pero yo rescato que gracias a esa decisión entra en el perfil que creo que les cae bien a los irlandeses, que ven que él es serio, fue a trabajar todos los días, llega puntual y estaba totalmente decidido. Si me preguntan a mí, si yo me imaginaba, vieron que otra lección para sacar, los padres, a ver Héctor, sobre todo y Rodrigo me gustaría que opinen, ¿no? Los padres solemos decir, te conozco como si te hubiera parido, dice la mamá, o te conozco como si te hubiera criado el padre. O sea, se supone, volviendo al tema, ¿no?, de la película del ajedrez y de las relaciones humanas, se supone que no hay una relación más asimétrica en cuanto al conocimiento de la otra persona de la de un padre con su hijo. Yo como padre puedo decir, yo lo conozco, Andrés, lo crié, no me perdí, no estuve más de 10 días fuera de mi casa en toda la crianza de él. Así que yo te aseguro que una decisión tan drástica no la toma tan rápido, porque él es más bien tímido, no va a ser una movida tan... Y me sorprendió. No, a mi esposa también. O sea que estoy agregando como colofón de la historia, y a ver, me gustaría la opinión de Rodrigo y Héctor, si les pasó, que uno cree que apostando sobre acciones o decisiones de los hijos va a ganar, porque lleva ventaja, y puede perder. En este caso fue una pérdida gozosa. O sea, nos llevamos una sorpresa muy positiva con él, pero nos llevamos una sorpresa. No suponíamos... ¿Por qué destaco esto también? Cuando él llega a Barcelona, lo protege una red de amigos. Nosotros tenemos más amigos en Barcelona que en Buenos Aires. Entonces, cuando él llega a Barcelona, el 17 de diciembre del año pasado, pasa las fiestas casi en familia. Entonces, cuando sucede esto de Irlanda, que fue en junio, yo hubiera dicho, como el salto de Buenos Aires a Barcelona para Andrés es tan grande, no va a dar un segundo salto tan rápido. Eso hubiera apostado dinero contra un amigo respecto a ese detalle. Y me equivoqué. Nos sorprendió a todos los familiares. Los amigos de Barcelona todavía están con la boca abierta, que no volvió más a la ciudad. No puede. Ellos también, cuando le contamos que se iba una semana de vacaciones a Irlanda, dijeron, bueno, pero ya tiene su vida armada acá, en Barcelona. Todos quedaron sorprendidos del giro de los acontecimientos. Y como salió todo muy bien, es una sorpresa muy grata. Héctor o Rodrigo, ¿han tenido esa experiencia de decir, conozco a mi hijo o a mi hija, pero en un pronóstico respecto a una acción o decisión que ellos o ellas tomaron, se equivocaron? ¿Les pasó esta experiencia? ¿Y qué opinan, no, de eso? ¿A ti, Rodrigo, te pasó? Pues sí, de diferentes formas o algo sí, que hacen cosas y bueno, se equivocan, pero bueno, así va a ser, ¿no? Pero sí, son cosas aparte, y lo mejor de todo es eso, ¿no? De sentir hay como un cierto alivio así que sabes de que, bueno, por lo menos ya está armado de que puede vivir por sí mismo, pues que ese es el fin, más o menos al último algo del fin de eso, ¿no? O sea, por lo menos él se puede mantener a sí mismo, está trabajando, está aprendiendo, va a aprender, te aseguro, muchas más cosas ahí, a conocer gente, a lo mejor después se brinca a otro lugar, etcétera, o le dan más confianza, vienen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es como una descarga, ¿no? Te descargas de Sí, muchas cosas, ¿no? Cuando te das cuenta que, bueno, sí pueden estar por su cuenta ya, ¿no? Eso es importante. exacto, Rodrigo, sí.
Pero, insisto, a ver, Héctor, yo me refería a la sorpresa de que tú, si te pasó la experiencia de que dices, no, mi hijo o mi hija no, creo que no va a actuar de tal manera, y actúa de la manera que tú no creías. En el sentido de que si les pasó esta vivencia, de que no conocemos tanto como creemos, ni a nuestras esposas, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres. Son lecciones que llegan con los años, ¿no? Pero capaz que otros más jóvenes las vivieron. En tu caso, Héctor, ¿te pasó esto de ser sorprendido por una actitud de una persona a la que creías conocer del todo? Me voy a salir de lo del hijo por las dudas para que se entienda bien de lo que estamos hablando, ¿no? Ser sorprendido no por alguien que no conoces a fondo, sino por alguien que creías conocer a fondo, y la sorpresa que te da la vida te indica que nunca se termina de conocer del todo a un ser humano. Que insisto que de eso trata la película de Bobby Fischer, ¿no? ¿Pero a ti te pasó, Héctor, eso recientemente? No, 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 está muy no, lineal. no. No. Bueno, entonces creo que soy un afortunado en ese sentido. Me llevé una sorpresa positiva. Así que estamos muy contentos. Ok. Estamos muy contentos. Bueno, ¿les parece que entonces, como se ha cumplido con el compartir y con el tema, Rodrigo, de que yo había explicado que en principio era el título Felicidad, y ahora que Héctor me permitió explayarnos con el término y con las preguntas abiertas, bueno, hemos compartido algo que es lindo, hermoso, y ha quedado grabada la lección de que explica, si tienes que postergar una charla, o si vas a tener una actitud que es ambigua o que incluye interpretación, por favor explica, porque las explicaciones son lo que nos permiten evitar malentendidos. Hay malentendidos que no se eluden ni siquiera con las explicaciones, pero muchos sí. Entonces no nos privemos de explicar. Así que bueno, ¿tienen todos el PowerPoint abierto? Pantalla, habíamos visto el paso 2, avanzar suavemente. Entonces, vamos al paso 3. Evitar abrir juicio. ¿Se acuerdan que nosotros nos habíamos anticipado a los autores? Habíamos hecho nuestro desarrollo, habíamos debatido, y ahora leemos a ver qué dicen personas que han estudiado muchos años esta temática de la empatía. ¿Por qué evitar abrir juicio? Dice, las decisiones rápidas y el abrir juicio no son parte del repertorio de expresiones de la empatía. En momentos de frustración, la gente suele perder la visión de lo específico y presta más atención a las generalidades, lo que invariablemente lleva a juicios punitivos o intolerantes. El poder de la empatía radica en que su foco está centrado en las experiencias de cada momento. La empatía siempre trata de evitar la tendencia natural a la categorización de la conducta basada en la experiencia pasada. ¿Quién me da una pequeña traducción de esto? Si ustedes tienen que explicar esto que estamos viendo, vieron que hay palabras marcadas a color, ¿no? Que yo había contado en el encuentro anterior que eso sí me pertenece. Yo de un autor entresaco algunas palabras que me parecen importantes de que nos queden grabadas, que tengan énfasis. Entonces acá dice que en momentos de frustración la gente dice, lo que está enfatizado, ¿no? Suele perder la visión de lo específico y presta más atención a las generalidades. O sea, el cerebro se tiene que preparar para una discusión con alguien, con un familiar, con un cliente. Si ya las tuvimos esas discusiones, el cerebro va a tratar a ir por lo general, por las generalidades. Uy, este cliente es un tipo que siempre viene un poco de mal humor. Entonces, ¿qué advierte? ¿Qué peligro tendría esto? Que el cliente que viene siempre de mal humor, un día venga con un problema muy, muy delicado. Y como yo lo trato un poco cortante o pongo una distancia, porque tengo que manejar la situación,
ese día no me doy cuenta de lo específico que le está ocurriendo a esa persona, o puede ser una situación entera, ¿no? Una situación que involucre a terceros. Si no me doy cuenta de algo específico, estoy por meterme en problemas de relación. ¿Quién me da un ejemplo adicional de cómo sería cuando caigo en una generalización ante un problema con terceros? Supongamos que como líderes, ¿no? Pongámonos, si les parece bien, nos ponemos en el papel de líderes y conocemos a nuestro equipo, ya tenemos una visión general del mismo, pero un día, por un descuido, porque el cerebro ya pasó por el surco de lo general, no captamos algo específico que ocurría ese día. Y entonces hay algo que está disonante, no estamos haciendo sincronía, no estamos sintonizando la comunicación. A ver cómo si nos explicamos con un caso, si a alguno de ustedes le pasó hace poco esto, perder lo específico de una situación. Y si no lo imaginamos el caso, hagan un poquito de memoria, pero si no, imaginamos un caso. ¿Por qué es peligroso lo genérico, lo general? Les planteo esto, miren, a ver quién me contesta. Yo me dirijo a la sala con la que me voy a reunir con el equipo y volvemos a una hipótesis que planteamos en nuestro último encuentro. Los resultados del 2019 no fueron los esperados, están por debajo de los del 2018. Cuando entro en la sala de juntas, me siento, no advierto que hay un compañero que está demacrado, que directamente está con la cabeza agacha y está en un estado, los hombros inclinados hacia adelante, está en un estado raro. Y me pongo a hablar, abro la reunión, me pongo a hablar de qué opina cada quien de los resultados. Y bueno, ¿quién me sigue el hilo del caso, de la conversación? ¿Qué puede estar ocurriendo en ese equipo con un compañero que, si yo no lo advertí, se puede generar una situación como mínimo incómoda? Hacemos de guionistas, ¿no? Hacemos volar la imaginación. ¿Qué puede estar ocurriendo ese día con ese compañero? Si yo no lo advertí, ¿qué puede suceder? ¿Quién me da una hipótesis? Capaz que ya vivieron alguna vez una situación así. ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Podría ser que le ocurra algo en su vida personal a ese compañero? Imaginen una situación difícil. ¿Quién quiere aventurar una hipótesis? A ver, lo tengo de izquierda a derecha a Alan, así que voy a interactuar con Alan. Alan, imagínate que un equipo de ¿cuántas personas trabajas con? ¿Tú trabajas con cuántas personas diariamente? Pues en total son 250 personas más o menos. Sí, pero digo, en las juntas, promedio okay. de tus reuniones en equipo, ¿cuántos pueden ser? 15. 15, muy bien, ese es el promedio, ¿no? En una de las reuniones, cuando tú te pusiste a hablar de los resultados, uno de tus colaboradores te dice: mira, perdón, Alan, te queríamos contar algo que le pasó a Juan. Y claro, como tú no advertiste cómo estaba Juan, lo miras a Juan y cuando el colaborador te lo nombró, te das cuenta que a Juan le pasa algo. Yo pregunto, Alan, ¿no hubiera sido, ya ocurrió, no hubiera sido mejor haber prestado atención
y darse cuenta de que había un clima medio extraño en el grupo cuando llegaste, y echar una mirada y cómo están, y hacer un preámbulo que te permita lo que dice el autor. Esto tiene que ver con lo que nos enseñó muchas veces Héctor y con lo que se está difundiendo a través del mindfulness, ¿no? El mindfulness, en el corazón del mindfulness, Héctor, si lo digo de manera incompleta, me colaboras, por favor. Entiendo que la esencia del mindfulness, en el corazón del mindfulness, está llevar al cerebro y a la mente en un estado de calma a través del aquí y el ahora, ¿no? Lo que además señalan muchos maestros religiosos. Cuando estás bien es cuando estás en el aquí y en el ahora. ¿Qué ocurre? Hemos conversado muchas veces que los líderes, muchas veces cargados con sus problemas en el cerebro, en la mente, tienen que abandonar el aquí y el ahora. Tienen que pensar qué pasó en el 2010. Voy camino a una reunión donde vamos a hablar de los resultados del 2019. Obviamente mi cerebro está trabajando sobre eso. Se tiene que anticipar. Estoy preparando, estoy considerando con qué palabras me voy a dirigir al grupo. Entonces, está bien que el cerebro haga eso. Se vaya al futuro, piense cómo les voy a hablar a los muchachos, a ver cómo les voy a preguntar, etc. Pero también hay que guardar equilibrio. ¿En qué sentido? Con el aquí y el ahora. Cuando entro en la sala, puedo tomarme 2 minutos para preguntar cómo están, hacer un paneo con la cabeza y, como hacen los radares en las películas, detectar si hay una persona o 2 o 3 que están distraídas, tensas. Supongamos que siempre me reciben como de buen humor, que tengo un grupo con el que me llevo muy bien, Alan, y tienen entusiasmo, energía, pero ese día no tienen esa energía. Entonces hay 2 posibilidades: o están preocupados por lo que vamos a hablar, lo cual sería lógico también, pero ¿qué pasa si estuvieron hablando del problema de Juan? Supongamos que es un hijo enfermo, con una enfermedad dudosa. Entonces, te pregunto, Alan, ¿qué habría sido lo mejor? ¿Seguir el piloto automático de la generalidad, que es lo que habla el autor o haber tratado de registrar lo específico de la situación? ¿Qué dices tú? ¿Te habrías sentido incómodo si te lo tienen que señalar? No, sí me siento incómodo, pero es parte del trabajo. O sea, no es como que me vaya a afectar o algo así, no, simplemente, y en general así trabajo. Yo hago una junta, llego, sondeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Hola, algo informal por así para entrar en calor y vamos a lo que voy, ¿no? Si no me hubiera fijado que estaba esa situación, o supongamos que llegó apurado y no tuve ese tiempo para hacer eso, y en ese momento está la persona ahí, ok, ¿sabes qué? Ahorita creo que en ese momento, si quieres te puedes retirar, ahorita lo platico contigo. Porque tampoco me voy a poner en media junta a decirle, ay, ¿qué te pasó, Juan? Cuéntanos aquí enfrente de todos, ¿no? Muy bien, porque eso sería violar el paso 7, ¿no, Alan? O sea, establecer límites. Es verdad que si hay poco tiempo para una reunión y hay un problema, el líder sabrá cómo manejar para cumplir con el objetivo de la reunión y no desconocer completamente el problema. Pero lo que tú señalas, Alan, es muy importante, porque cuando hay una pequeña falla de empatía, como la que estamos señalando, no se acaba el mundo. No, yo pregunté si te sentías incómodo, ¿no? En tu caso puede ser grado 4, en el mío 7, en el de 9 Héctor, en el Rodrigo 3. Lo importante es que una vez que nos dimos cuenta que no advertimos algo, pero te lo están señalando, habrá que hacerse cargo de lo específico. Entonces, como tú dices, le dirás a Juan, bueno, Juan, me preocupa, luego nos reunimos y voy a escuchar qué ocurre, qué te pasa, qué ocurrió, qué ocurre contigo. ¿Está bien? Ahora, Alan, igual insisto con este punto. Un líder muchas veces gana confianza y suma puntos. Cuando digo suma puntos, y vamos a ir a hacer el corte, ¿no? Recuerdo a Stephen Covey, que él decía que en toda relación hay una cuenta bancaria emocional. Esposo y esposa, padre e hijo, hermanos, colegas, líder con sus colaboradores,
empresa con sus proveedores, empresas con sus clientes. Covey decía, en toda relación hay una cuenta bancaria emocional. Yo trabajo y si gasto más de lo que me ingresa, en mi cuenta bancaria está en rojo. En vez de tener dinero disponible, le debo dinero al banco. Segunda alternativa, gasto exactamente lo que gano. Mi cuenta bancaria está en cero, ni a favor ni en contra. ¿Y cuál sería un camino virtuoso? Aunque gano lo justo, trato de ahorrar un 5, un 10% de mi sueldo para que en el banco haya siempre un poquito de dinero, porque si hay una emergencia, la tengo que cubrir. No tengo que salir a pedir prestado. Entonces, en ese caso, el saldo sería positivo. Covey usó crudamente los términos, que lo pueden leer en los 7 hábitos, la cuenta bancaria emocional, en el sentido de que un líder que se da cuenta cómo está su gente y se puede anticipar a un problema, va a tener disponible en la cuenta bancaria emocional un crédito que le fortalece el vínculo. Y si un líder, por el caso que sea, recuerden que acá nunca juzgamos por qué le pasa algo a una persona. Porque, ¿qué pasa si está enfermo el hijo de Juan? Si tu hijo también está enfermo, Alan, estamos empatados. O sea, la vida tiene tanta complejidad que nosotros tratamos de armar esquemas, pero para aprender pedagógicamente ciertos recursos, pero nunca juzgando, siempre observando un líder que se puede anticipar con las menores señales posibles a lo que le está pasando al grupo. Es un líder, dice Stephen Covey, que va a tener una cuenta bancaria emocional positiva. Cuando tenga que pedir un esfuerzo, tiene recursos disponibles. Cuando venga un conflicto, no está en -10, está en +37, en +37, perdón. Cuando yo tengo un roce con un colaborador, si con ese colaborador he creado un vínculo y he acertado 2 o 3 veces en escucharlo, en ayudarlo, en apoyarlo, ese vínculo, ese crédito en el vínculo me va a permitir llevar mejor el conflicto adelante. En cambio, si estoy en -24, cuando aterrice el nuevo conflicto, me puede llevar como el banco, te cierran la cuenta. ¿Cómo sería esto trasladado a la pareja? Que se acuerdan que la semana pasada mencionamos a John Gottman, especialista mundial en parejas. Una pareja también tiene una cuenta bancaria emocional. Si es positiva y la pareja entra en crisis, es muy posible que la pareja se recupere. Si ya están en crisis hace mucho, y habíamos hablado de la clave que descubría Gottman en las parejas a las que pronosticaba que se iban a divorciar, si ya se llegó al desprecio, si ya se llegó al desdén, si ya se llegó a la indiferencia, la cuenta emocional da muy negativa, la nueva crisis se va a llevar puesta a la pareja, como decimos acá en Argentina. ¿Usan en México, se va a llevar puesto? ¿Cómo dicen ustedes cuando algo con tal persona va a terminar mal? ¿Qué expresión coloquial tienen? ¿Se entiende qué significa se va a llevar puesta a la pareja? Sí. ¿Se entiende, Rodrigo? Pero ustedes no la usan, ¿no? No es especialista en eso. ¿Qué pondrías ahí? ¿No? ¿Ya bailó Berta? ¿O qué le pondrías ahí? A ver, una colaboración de México. Se lo va a cargar el payaso, dice. Va a decir eso. Se lo va a cargar el payaso, claro. Entonces, ese es el punto. Bueno, no, México es. ¿Qué no? Ese es el Me llevó punto. la chingada. ¿Cómo? Me llevó la chingada. Me llevó la chingada, claro. Es decir, cuando yo venía debilitado en una relación y apareció una crisis inesperada, me llevó la chingada. O sea, estoy en problemas. Por lo tanto, lo que hablamos con Alan, el equilibrio entre lo general, la reunión está dispuesta para hablar de los resultados del 2019, complementado con lo específico.
acá hay una situación extraña, no están como siempre mi equipo, algo pasa o algo pasó y mi radar por fortuna lo ha detectado. Recuerden una cosa y vamos al corte, ¿no? Y a ver quién me cuenta una experiencia directa de esta ecuación. ¿Vieron qué interesantes son las matemáticas en el sentido de la ecuación, ¿no? Una ecuación, por ejemplo esta, la más famosa de la historia de la ciencia, la más famosa de todos los tiempos, esto es una ecuación. O sea, ¿qué descubrió Einstein? Para hacerlo simple, ¿no? Que este factor es igual a este factor, ¿no? Ecuación viene de igual. Las ecuaciones lo que tienen de genial es que simplifican las cosas y en matemáticas, a pesar de la simplificación, una bomba atómica puede explotar gracias a esta fórmula. Aunque en inteligencia emocional nada es tan sencillo como las matemáticas, y bien lo sabía Einstein, que tuvo una vida emocional difícil, como todos los genios, sí podemos acercarnos con algunas ecuaciones a ciertas reglas que son bastante importantes, que tienen pocas excepciones. La voy a anunciar y cuando volvemos me dan feedback, por favor. Y si tienen una historia para contarme o reciente o cómo se manejan ustedes, me encantaría. ¿Cuál es la fórmula? A mayor estrés, cuanto más estresado estoy, peor es el pronóstico de mi capacidad de empatía. Y viceversa, ¿no? Cuanto más controlado tengo el estrés, más posibilidades tengo de un día de ser empático. Esto fluctúa día a día, como la felicidad que me preguntó Héctor. Todas las emociones y los estados anímicos, mentales, varían de día en día. Entonces, si yo un día tengo el estrés bastante bajo control, es muy probable que mi empatía funcione un poco mejor. Y si yo un día estoy muy estresado, es probable que esté debilitado en la empatía. Bueno, me gustaría que alguno de ustedes me diga, cuando volvemos en 5, si están de acuerdo, si han vivido excepciones, si tienen algún truco para compartir, para manejar esta situación, o si nos cuentan un caso donde esto funcionó así, lamentablemente, y tuvieron que manejar las consecuencias, ¿no? Esto no es grave, no es gravísimo, ¿no? En general, dijimos muchas veces que los profesionales sabemos frenar a tiempo el 99% de las veces, y el liderazgo consiste en saber frenar, doblar, girar, ir a menor velocidad, etc. Bueno, cuando volvemos, a ver quién me da feedback de esta ecuación. A ver qué les pareció. ¿Nos vemos en 5? Sí. Sí. Muy bien. 5:15.